Bautismo en el Espíritu lo recibí en el mes de marzo del año 19, un año antes de la pandemia, y para llegar ahí tengo que remontarme al jueves lardero de ese mismo año, donde dos compañeros decidieron conmigo ir al pueblo de Ocaña a visitar el misterio de la salvación que tienen los padres dominicos, que es una preciosidad. Un pequeño Belén en miniatura que reproduce toda la historia de la salvación desde Adán hasta casi la segunda venida. Después fuimos a comer y en la comida me invitaron por enésima vez a un retiro, decían ellos, un seminario de vida en el Espíritu, que tendría lugar en Navarra y que era el primero que se hacía en España solo para sacerdotes. Y yo les dije que lo primero no lo necesitaba. Lo segundo, que Navarra estaba lejos y mal comunicado. Y enseguida me dijeron, te pasamos a buscar a casa en coche. Y luego dije que en fin de semana yo no podía dejar los pueblos. Y entonces ellos dijeron que era de lunes a miércoles. Y yo ya me empecé a poner nervioso porque vi que estaba como en un callejón sin salida. Durante la comida empezaron a hablar y al final me demostraron ellos, o la providencia, de que yo necesitaba un retiro. Porque creo que es la clave principal, el sentirnos necesitados de Dios. Si tú no te sientes necesitado de Dios porque no tienes necesidad de médicos los sanos, pues entonces no hace falta que vayas a un seminario de vida ni a nada. Quédate en casa y disfruta de tu salud, o de tu santidad, o de lo que tengas. Pero yo vi que lo necesitaba y recuerdo que cogí la agenda, abrí por la fecha y taché los días y les dije, apuntadme. Bueno, a partir de ahí yo creo que mi vida empezó a cambiar. Le dices que sí al Señor y es verdad que lo has dicho muchas veces, es verdad que, gracias a Dios, casi toda mi vida ha sido un sí al Señor, pero aquello sí que era lanzarse al vacío, porque yo no conocía nada de la renovación carismática, no sabía lo que era un seminario de vida y aquellos dos sacerdotes solo decían, déjate sorprender. Claro, con el déjate sorprender, pues llegamos a la primera oración, que fue una oración de alabanza, que luego intentaré hablar de ello, y yo me quedé muy sorprendido de todo. Me sorprendió todo, porque nunca había vivido nada parecido, ni siquiera en un vídeo, ni siquiera me lo había contado nadie, solo sabía que dos curas de mi diócesis decían que eran carismáticos y ya está. Bueno, una vez allí pensé, oye, tú has pagado, yo soy catalán, pues hay que aprovechar todos los céntimos. Y recuerdo que en un momento el que guiaba el retiro dijo, ¿quién quiere hacer intercesión? Y yo dije, apúnteme. Pero si no hemos dicho qué es ni cómo, es igual, apúnteme 2 veces. Yo me apunto a todo. Y si hay que cantar, canto, y si hay que saltar, salto, ¿sabes? Y allí no es que alzara mucho los brazos, pero sí que es verdad que hablaban de que la alabanza era un modo de oración nuevo, citando el catecismo de la Iglesia Católica, citando la Sagrada Escritura con textos que decías, ¿esto ha estado siempre aquí o no lo había visto nunca? Donde dice que la alabanza es la oración más perfecta porque se alaba a Dios solo por ser quien es, sin buscar nada como recompensa, ¿no?, de tu petición o de tu acción de gracias. Y me dejé llevar. Y allí lo primero que vi fue el trato que tenían en lo que era la capilla. Yo he hecho mucha montaña cuando era joven, ahora ya no creo que llegara a ningún sitio, pero pues he estado en el Aneto, he estado en los montes del Pirineo, ¿verdad? El Besiberri, el Possets, el Peguera, y en el intento del Possets, que lo intentamos varias veces, acabábamos siempre en el refugio, que estaba más cerca de la cumbre, pero con niebla. Y nunca lo he podido coronar. Y allí en ese refugio se encontraba gente de todo tipo que quería lo mismo que tú y que tenía que compartir esa especie de habitación común donde se pasaba el rato esperando que levantara la niebla o que cayera un chaparrón o que se hiciera la hora de volver. Y uno secaba los calcetines al fuego, otros jugaban a cartas, otros disfrutaban de haberse encontrado después de muchos años por su afición a la montaña, o simplemente hablabas con los amigos que estaban ahí contigo, y el entorno del refugio de montaña se hizo para mí un momento especial. Y cuando yo estuve en la capilla aquella del retiro, del seminario de vida de Navarra, sentí que el sagrario era la hoguera
y uno estaba a los pies, sentado, apoyado en la pared, otro le daba un beso, aquí a la izquierda afinaban una guitarra, más allá se estaban confesando y otros hacían el orden de lo que podrían cantar en la adoración que venía a continuación. Y decía, estamos como en un refugio de montaña, es decir, el frío que hace fuera, aquí no lo tenemos, la soledad de los que están fuera aquí está acompañada y nadie se mete contigo ni te pregunta, no llego a decir que te ignoran, pero que todo el mundo respeta tu situación y nadie dice ni cómo tienes que sentarte, ni ponerte de pie, ni arrodillado, como si te quieres postrar como el día de Viernes Santo. Y para mí fue un choque. Yo nunca había visto a nadie darle un beso al sagrario. De hecho, no se me había ni ocurrido. Entonces, esa forma de relación con Dios presente en la Eucaristía, de una manera afectiva, real, práctica, fue la primera novedad para mí. Por supuesto, ahora tengo el sagrario casi desgastado, como el Pilar de Zaragoza, de darle besos y de invitar a la gente a que le dé besos al sagrario. La segunda novedad es que yo había tratado durante muchos años de mi juventud y de mi sacerdocio de acercar a la gente a Jesús. Sí, llevaba a la gente, cantaba de joven llevar almas de joven a Cristo, pero a veces no sabes por qué no funciona, o porque no quieren, o porque no es el momento, o porque tú lo haces mal, y a partir de ese día me di cuenta que allí no solo llevaban a los sacerdotes que estábamos a Jesús, sino que traían a Jesús a los sacerdotes. Para entonces era una novedad. Ahora se hace en Jacuna, se hace en Efetá, lo hacen en las diócesis. Pero entonces, hace 4 años, para llevar la custodia al lugar donde estaba cada uno, sin orden ninguno, para aquí, para allá, ahora un rato, ahora 2, contigo 5 minutos, con unos estaba un rato, con otros estaba mucho rato, algunos caíamos llorando, y oí unas palabras que decían en voz alta, que yo no entendía muy bien quién las decía y por qué, de que hay un sacerdote que ha venido, que lloraba mucho cuando era niño, y ahora hace tiempo que no llora, pero volverá a llorar como no ha llorado nunca. Y yo pensé, va a ser aquel de allí. Aquel, seguro que es, porque luego vi que no, y luego pensé, bueno, pues va a ser este de aquí, que lo conocía, y como que me di cuenta que entonces el sacerdote que llevaba la custodia se acercó donde estaba yo, y pensé, a ver si vas a ser tú, y no vas a ser cualquiera. Y a partir de ahí, cuando rezaron conmigo con la Sagrada Escritura, que lo llamamos intercesión, después en la sanación, me empezaron a decir al oído cosas que solo sabía yo. No le había contado a nadie, pero a nadie nunca, ni a mi madre. Y dices, esto solo lo puede saber mi madre, no, tampoco, solo lo puede saber Dios, porque no se puede deducir, porque son cosas del interior del alma. Y entonces vi que allí estaba Dios, y que probablemente me había llevado allí por algo y para algo. Y pasé probablemente también la adoración más plena de mi vida, que cuando llegué a la habitación me había dejado el reloj, el móvil, todo, yo había bajado así con la sotana y nada más, y no sé, pensé, vaya hora más bonita que has pasado con el Señor. Y cuando fui a poner la alarma al reloj para despertar al día siguiente, me di cuenta que eran casi las 4 de la mañana. No había pasado 1 hora, habían pasado más de 4. Y se había pasado todo en un suspiro. Bien, después vino el bautismo en el Espíritu, vino el objetivo, aquello por lo que habíamos ido allí, que nos explicaron muchas veces, que era recibir al Espíritu Santo de la misma manera que vino en Pentecostés a los apóstoles y a la Virgen María. Y aquello no fue fuego, pero sí que fue un amor interior al Señor y a todos los que estaban cerca de mí, que no lo había sentido nunca. De forma que puedo decir que el primer fruto del Espíritu Santo para nosotros en aquel primer retiro
en aquel primer seminario de sacerdotes fue el amor. Y he dicho muchas veces que volví al pueblo con ganas de abrazar farolas. Allí no hay farolas, hay muy pocas y están muy altas, pero daba una sensación de que querías más a todo el mundo, que lo habías querido nunca, que eras incapaz de manifestarlo porque no lo entenderían, porque te mirarían raro y dirían, ¿a este qué le pasa? O sea, ya sabemos que Antonio María ha sido cariñoso, pero tanto ya no. Y empecé a pensar que daba igual lo que pensara la gente, mucho más de lo que había pensado siempre, que daba igual. Porque muchas veces, por lo menos en la cultura europea o en España, dentro de la fe, hemos estado muy pendientes de lo que dice el vecino, de lo que va a pensar el otro, y eso nos ha quitado muchos dones de Dios. Y también hemos hecho algo, querer meter a Dios dentro de nuestro cerebro, de nuestra cabeza. Y en el fondo solo le hemos querido dejar hacer aquello a lo que nosotros somos capaces o tenemos previsto. Con lo cual hemos cercenado mucho la obra de Dios, porque al final Dios puede hacerlo todo dentro de nosotros. Todo lo que Él quiera, todo lo que le dejemos, porque somos libres. Sin comerlo ni beberlo, sin dar tiempo a nada, me di cuenta que estaba invitando a amigos y a personas conocidas a otro seminario de vida para laicos que se hacía en Mota del Cuervo, que estaba cerca del pueblo, y podíamos ir desde casa. Y allí fuimos 14. Y decían que eran los 14 del Padre, y los 14 del Padre para arriba y los 14 del Padre para abajo, y había 3, una chica y 2 señoras de Castellón que yo conocía de tiempos atrás, y disfrutaron mucho. Les hizo mucho bien, y al volver, pues eso que llamas y dices, oye, ¿cómo estás, no? ¿Cómo ha sido la repercusión en tu vida? Dice, estoy reservando una casa de ejercicios para hacer uno en Castellón. ¿Va a venir? Bueno, sí, vale, claro, sí, pero ¿cuándo? A ver, ¿qué fin de semana se puede? ¿Cuánta gente? Aquello se llenó en un suspiro. De forma que llevabas mucho tiempo intentando llenar ejercicios espirituales, peregrinaciones, y que te costaba hacerlo, y aquello se llenó sin querer, pero en un momento. Y a partir de ahí, con ese grupo de personas que nos juntamos en el desierto de Las Palmas de Castellón, salió la idea de que si el Espíritu Santo quería una corriente de gracia nueva en España, y solo había 2 grupos en aquel entonces que hacían seminarios de vida, a lo mejor podíamos echarles una mano. Y empezamos a montar seminarios de vida, pues uno en Barcelona, otro en la parroquia, y aquello se llenaba igual de rápido, pero 70 personas, 80 personas. Tú decías, vamos a hacer un seminario de vida con una capacidad de 92, y se apuntaban 92. Decían, pues este va a ser más pequeño porque la casa que hemos conseguido es más pequeña y solo cabemos 54, apuntados 54. Y luego hacías las cuentas, uno que no había podido pagar, otro niño que le habías hecho una oferta para que pudiera venir con sus padres, y salían los euros justos. Y decías, esto, todo, Dios llega hasta los detalles tan mínimos de la capacidad, de las plazas, de los que se apuntan, de los que no. Y claro, no era sencillo porque para hacer un seminario de vida no solo hace falta el predicador de ejercicios espirituales, que va él solo, le reservan una habitación, se apunta gente, escucha las meditaciones y se van a su casa. Ahí hace falta una colaboración grande, porque hay gente cantando, alabando a Dios, preocupado de la alabanza, de que eso sea una realidad viva, similar a la de que el pueblo judío cuando cruza el Mar Rojo alabaría a Dios. No creo que pasaran haciendo una, con todos los respetos, pero no pasarían haciendo una polifonía a capela, con varias voces y sin instrumentos, ¿no? Aquello sería un jolgorio inmenso, que se está partiendo el mar, que ya sabemos que Dios está en todo y que es su pueblo, pero partirse el mar no lo había visto nadie ninguna vez. Luego sí que después se separaría el Jordán con Josué y etcétera, pero aquello yo no me lo puedo imaginar. Tú ves la película de los 10 mandamientos de Charlton Heston y todavía te parece que queda corto de cómo, qué supuso aquello. Y luego ver el pueblo, los carros y los jinetes del faraón en la orilla, muertos, porque el Señor ha vencido, ¿no? Bueno, pues toda esa gente que colabora se fue apuntando, creamos un grupo de oración que se llama Jesús por María, y
y nos dejamos llevar. Es verdad que surgen dificultades, que el demonio mete la pata todo lo que puede, pero se van deshaciendo solas, tú confías, lo que él quiere sale, lo que no quiere no sale, y dices, pues no será del Señor. Y desde este tiempo a esta parte, con pandemia incluida, pues yo creo que hemos hecho 16 seminarios de vida, me parece, una media de 4 al año. Todos llenos, todos con mucho fruto, gente que se queda en el grupo, gente que se marcha, pero esa llama, ese bautismo en el Espíritu que ha hecho renovar la gracia del Espíritu Santo en nosotros, enciende otros corazones, otros familiares, otros amigos. Hay una cuestión que querría explicar, que son cómo llegan las palabras al oído de cada uno a través de los profetas, aquellos que hablan de Dios. Por el bautismo todos somos sacerdote, profeta y rey. Tengo un escrito en el blog de uno de los bautizos de mi primer sobrino, me parece, que explicaba esto. Quiero decir que no es de ahora, que lo sé, lo sabemos desde niños, desde la confirmación, sacerdote, profeta y rey. Y sacerdote es el que habla con Dios, y el Señor le dice a la samaritana que vendrá un día en que todos podrán hablar a Dios en espíritu y en verdad, no hará falta estar en el templo de Jerusalén, y ese día ya ha llegado, ese día es hoy, tú hoy para ti. Y profeta es el que habla de Dios, o el que dice palabras de Dios. Y siempre ha habido profetas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Bueno, y aquellas personas que te decían cosas que solo sabías tú, porque no se las habías contado ni a tu madre, resulta que aparecen en tu vida. Y te dicen, me ha dicho Jesús algo. Oye, que yo le pregunté al Señor en el sagrario ayer esto y tú me lo estás respondiendo. ¿Te lo ha dicho Jesús para mí? Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que apenas ha ido a los estudios superiores, que ha leído lo mínimo, te esté transmitiendo textos y palabras de una sabiduría que no es humana? Porque vida mística no tengo un máster, no pude estudiar teología espiritual, estudié derecho, pero ahí llego a distinguir si tú eso que dices lo haces por sabiduría adquirida o por sabiduría infusa, ahí llego. Y sí hemos podido comunicar mensajes del Señor a otras personas que les han abierto el horizonte de su fe y que a mí me han hecho pensar algo que podríamos decir que es lo que más ha cambiado de mi vida. Y es que ninguna nación tiene los dioses tan cerca como está nuestro Dios cerca de nosotros. No ha cambiado nada y lo ha cambiado todo. Yo sabía que Dios estaba presente en mi vida a través de la mano providente de cada acontecimiento. Yo sabía que llevaba al Espíritu Santo dentro después del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Yo sabía muchas cosas, pero fundamentalmente no sabía ni llevaba a la práctica que Dios estaba tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar, como dice la canción. Y la canté de niño, y la canté de catequista, y la cantaba de sacerdote, pero ahora lo palpo, lo tengo hecho vida. Pero sobre todo quisiera recordar que todo empezó el día en que me di cuenta de que necesitaba el seminario de vida para tener una renovación del Espíritu Santo en mí. Si no somos conscientes de que somos necesitados de Dios, de que tenemos cosas que sanar. Por eso hay un momento del seminario de vida que se llama sanación, para que el Señor cure nuestras heridas, limpie nuestros pecados. De hecho, en el proceso de Cuaresma, que empieza con la tentación y el pecado, continúa con la transfiguración. Una vez limpiados de aquello que hemos hecho mal, el Señor, Él, nos transfigura y nos hace santos. Esa santidad que Él infunde en nosotros tiene que transmitirse a los demás, aunque sea por simpatía, como explotan las bombonas de butano. Porque explota la que está al lado, explota esta. Entonces, id y haced discípulos de todos los pueblos. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Imponed las manos y aunque bebáis un veneno mortal no os hará daño, y si rezáis sobre los poseídos serán liberados. Eso sucede así, de esa manera.
En uno de los seminarios viví lo que no había vivido nunca, que era conocer a una persona que estaba poseída y que pudo ser liberada. Poco después te llaman porque ya vas solo, da igual. Recuerdo que al llegar a casa, después de los primeros seminarios, pensé que mi obispo debía saberlo y pedí audiencia y fui a contárselo. Y la respuesta que me dio es: no entiendo todo lo que me estás diciendo, pero estoy seguro que es de Dios. Sigue adelante. Y por eso estoy aquí, para contaros que si tenéis la ocasión, en algún momento, de apuntaros a un seminario de vida en el Espíritu, no lo dudéis. Da igual que sea aquí o acullá, porque ahora ya no hay dos grupos que hacen seminarios, ahora hay muchos. Entonces, muchas veces hasta mensualmente. No lo dudéis, da igual con quien sea, abrid el corazón y decidle al Señor, como la Virgen Santísima, de verdad, del todo y hasta las últimas consecuencias, hágase en mí según tu palabra. Y eso es el único camino para que sea cierto lo que le pedimos cuando rezamos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que muchas veces queremos que sea al revés, queremos que se haga en el cielo como en la tierra, que Dios haga lo que yo quiero, no que hagamos nosotros lo que Él quiere para cada uno. Claro, una persona puede plantearse cómo puede ser que a un sacerdote le cambie la vida algo que siempre ha tenido. Y creo que el primer efecto del Espíritu Santo en mí fue ser consciente de que muchas veces los demás hacen las cosas mejor de lo que las hago yo. En segundo lugar, que no hay un solo modo de hacer las cosas, sino que el Señor llega a cada uno por distintos caminos. Y lo tercero, que no sea yo el que le pongo puertas al campo, el que limito la forma como el Señor se transmite a unos o a otros. Porque a unos les llega en unos ejercicios espirituales, a otros les llega en un seminario de vida y a otros les llega en una excursión al monte. Pero que el Señor llega de cualquier manera. Y que el espíritu eclesial incluye la aceptación de todos los carismas, porque no es mejor mi camino que el tuyo. Ni siquiera te voy a decir, como decía yo antes del seminario de vida, que este camino es el mejor para mí. Pues bueno, en este momento sí, pero hay momentos en los que no. Recuerdo una anécdota que explicaban de un sacerdote que fue a dar unos ejercicios espirituales a unas religiosas. Y empezó diciendo: me gustaría saber si, como fruto de estos ejercicios, el Señor les dice que tienen que dejar la comunidad y abandonar la orden, ¿qué harían? Y todas dijeron: no, de aquí no nos vamos. Y él dijo: pues entonces me voy yo. Porque la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, dejó la orden donde estaba para fundar su orden religiosa. Y no lo hubiera hecho si no hubiera sido capaz de dejarla. Entonces, no sabemos lo que nos va a pedir mañana el Señor. Y entonces, lo primero que hice fue aquella agenda de la que taché los días donde iba a hacer el seminario, la cerré y la abandoné. No la he vuelto a usar. Tengo un papel en el tablón de anuncios de casa donde pone las fechas de bautizos y bodas para que no se me olvide y no llegue el niño a bautizarse y no haya agua, como me ha pasado alguna vez, o los novios al altar y el sacerdote no esté. Pero el resto se lo he dejado a él. Sí, le di mi vida, le di mi horario, que era para mí muy importante. De hecho, cuando me preguntaban algo y me pedían, decía: a ver, espérate, ¿a qué hora? Pues tú llama cuando quieras y ya veremos. O si vienes a casa, por lo menos di que vas a venir, pero porque esté, nada más. Y eso ha sido un cambio fundamental en mi excesivo orden. Me decían de chico que para mí el orden era una pasión desordenada. Entonces es verdad que la ropa la sigo teniendo paralela y por colores, aunque es muy sencillo, es blanco y negro, pero en el día a día no era así. Y ahora lo intento. Y hay que tener cuidado porque el hombre viejo aparece, va apareciendo y hay que decirle: cuidado, que esto es de antes, ahora no. Y después, como ha dicho el Papa en el mensaje de Cuaresma para el año 23, ha dicho que hemos de aprender a escuchar. Y trato de intentar escuchar más que hablar. Porque
Recuerdo un sermón que fue un poquito antes de haber ido yo al seminario de vida, donde un sacerdote explicaba que cuando era niño le dijo a otro mayor, le estaba preguntando el sacerdote mayor si querría ser sacerdote, si había tenido la llamada de Dios, y le dijo, sí, a mí me gustaría ser sacerdote, pero no puedo serlo porque yo no sé hablar. Como había dicho Moisés, cuando lo mandaron después de la zarza ardiente a hablar con el faraón. Y aquel sacerdote anciano le contestó, mira chico, para ser sacerdote no hace falta saber hablar, para ser sacerdote hace falta saber callar. Y me impactó mucho. Y ahora, pues sí, intento hablar menos, aunque no lo parezca después de todo este vídeo, pero hablo menos. Tú imagínate cómo hablaba antes. Y lo tercero es que en los ratos de oración que tengo, que antes eran una meditación lo más profunda que era capaz, ahora he incluido la alabanza. Y hay momentos que alabo a Dios. Levanto las manos, oigo música, canto yo, aunque canto fatal, pero como a Dios le gusta, me da lo mismo. Pero se ha incorporado la alabanza y puedo llegar a decir, por lo que he visto en mi vida y en la vida de los que tengo cerca, que en la medida en que el abandono a la providencia, un abandono absoluto de todo tu ser, de todo tu tiempo, y el dejarme llevar por ese espíritu de alabar a Dios, producen unos efectos sobrenaturales de los niveles de los santos. Sí, y creo que eso, la alabanza y el abandono son fundamentales. Y luego, como frutos de uno y de otro, el amor y la confianza. De forma que uno lleva a otro. Si tú alabas, amas. Si amas, confías. Y si confías, te abandonas. Y al revés también pasa. Cuando tú te abandonas, confías. Al confiar, amas, porque mucho de lo que nos impide amar es la desconfianza y el juzgar a los demás y el pensar mal. Y cuando amas y te sientes amado, alabas a Dios. Sí, el relacionar la alabanza, sobre todo de la juventud, con una falta de respeto, es algo que en el fondo lo produce nuestros marcos encorsetados, donde ponemos a Dios. Solo queremos que Dios llegue a nosotros por el camino que nosotros le hemos previsto. De forma que nos perdemos una gran cantidad de evangelización al final y de obra del Señor. Yo lo comparo al párroco que dice que a mí solo me gusta predicar y las primeras comuniones, pero que no quiero ir a las bodas ni tampoco enterrar. Pues mire, es que va todo junto. Es que tú no puedes quitar una parte de la oración del catecismo, porque la fe o se tiene toda o no se tiene. Y yo lo que les invito es a que vayan a alguna alabanza y estén allí sin prejuicios, sin nada de lo que llevaban anterior, de cero, con una tabula rasa. Y que vean, y aplicando incluso los criterios de discernimiento de San Ignacio, vean en esas personas si les hace bien o les hace daño. Porque un mal árbol no puede dar frutos buenos. Entonces, quizás te dirán que también se alaba en el gloria a Dios en el cielo y en el santo, quizás te dirán que eso no puede ser porque eso es protestante, quizás te dirán lo que sea, pero serán excusas de que no quieren doblar su yo, que es la parte primera, el primer paso para que el Señor haga su obra en nosotros. Si no quitas tu yo, es imposible. Lo siento.